El presidente los llamó a Palacio Nacional a los legisladores de Morena y les dio instrucciones al estilo de Álvaro Obregón, al estilo de Calles, al estilo de la dictadura perfecta. Les dijo, esta es la línea. Y bueno, y todos acataron las instrucciones del presidente. Violaron la Constitución, violaron el proceso legislativo, violaron todo lo que tenían que violar, pero a propósito. Y te voy a decir por qué, desde mi punto de vista, por qué lo hicieron a propósito, a sabiendas de que estaban violando la Constitución, a sabiendas de que no había quórum, a sabiendas de que no prosperaría, para que llegue a la Corte los 20 asuntos que aprobaron. ¿Para qué quieren que llegue a la Corte? Para que la Corte los declare inconstitucionales. ¿Para qué quieren que los declare inconstitucionales? Para acercar a la Corte y decir, los ministros de la Corte son traidores a la patria, y que manden a, no sé, 20,000 personas para que la Corte ya no pueda sesionar. Un problema, una situación mixta, sí. Porque efectivamente la afirmación que acaba de hacer Paco respecto de que a él nunca le han sancionado o editado ni una línea de sus artículos. Así pueden decirlo la mayor parte de los articulistas, que en algunos casos efectivamente se llega al extremo de que les despiden de sus trabajos, también es cierto. Entonces, lo que tenemos en México es una mezcla. Lo que tenemos en México es, por un lado, un sinnúmero de críticas. Por ejemplo, lo que pasó el sábado. Bueno, sí, fue absolutamente innombrable, fue increíble, fue absolutamente inaceptable desde el punto de vista de una sociedad democrática y de una sociedad con procesos, con leyes, con reglamentos, etc. Y sin embargo, hubo relativamente pocas protestas, cuando menos hasta ahora. Sí. Es decir, tendría que estar los medios verdaderamente en llamas, ¿no? Claro. Diciendo, pero ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Quizá haya impugnaciones por la vía de la Suprema Corte de Justicia, pero imagínense ustedes un país en donde todo se tiene que llevar a la Suprema Corte de Justicia, porque increíble. Finalmente no es aceptable ni en el proceso, ni en la forma en que se hizo. Hubo en algunos casos en que no había quórum, en fin, fue atrabiliario, fue verdaderamente arbitrario yo te diría, la forma en que se hizo. Yo te diría, absolutamente ilegal desde cualquier punto, desasiado, no solamente desde un punto de vista de la legalidad, sino de la falta de legitimidad de todo lo que ocurrió el sábado. Fue verdaderamente aberrante, es una vergüenza republicana, pero todos los que votaron 20 leyes, cada 10 minutos aprobaban una. Estuve viendo un par de los paquetes que eran reformas constitucionales, eran de 500 hojas. O sea, en 10 minutos ni siquiera puedes leer las 500 hojas. Entonces, nadie leyó. Nadie leyó nada. Nadie leyó. Se aprobaron en automático, se aprobaron al vapor, sí. Lo cual es verdaderamente escandaloso, porque además parecería que hubo deliberación, claro, en términos de cómo se presentaron, en qué momento se presentaron, y ya se sabía que iba a haber un procedimiento como el que sucedió, y se permitió, y no solo se permitió, se les entusiasmó para que así lo hicieran. El presidente los llamó a Palacio Nacional a los legisladores de Morena y les dio instrucciones al estilo de Álvaro Obregón, al estilo de Calles, al estilo de la dictadura perfecta. Les dijo, esta es la línea. Y bueno, y todos acataron las instrucciones del presidente. Violaron la Constitución, violaron el proceso legislativo, violaron todo lo que tenían que violar, pero a propósito. Y te voy a decir por qué, desde mi punto de vista, por qué lo hicieron a propósito, a sabiendas de que estaban violando la Constitución, a sabiendas de que no había quórum, a sabiendas de que no prosperaría, para que llegue a la Corte los 20 asuntos que aprobaron. ¿Para qué quieren que llegue a la Corte? Para que la Corte los declare inconstitucionales. ¿Para qué quieren que los declare inconstitucionales? Para acercar a la Corte y decir, los ministros de la Corte son traidores a la patria, y que manden a, no sé, 20,000 personas para que la Corte ya no pueda sesionar. Un problema práctico terrible, porque imagínate tú. En Zoom. Pero mira, por ejemplo, la ley del mercado de valores, que fue un avance importante,
y que debió haberse cacareado de como un avance importante. En el momento en que se objete por procedimiento Sí. ante la Suprema Corte de Justicia todo lo que pasó el sábado, Sí. esos van los buenos y los malos, los buenos proyectos y los malos proyectos, todo va a ser suspendido Sí. por un defecto de procedimiento. Y entonces vamos a tener que volver a empezar en septiembre quizá, ¿no? Qué bueno en muchos de los casos, pero habrá otros. ¿Y qué haces con el INSABI, por ejemplo? ¿El INSABI existe o no existe? Sí. ¿Qué haces con el CONACYT? ¿Existe o no existe? Sí. En el momento que se declare nulo el procedimiento, ¿y qué sucede entonces con el efecto legislativo y el efecto legal de que lo haya votado o no, o de que lo haya nulificado la Suprema Corte? Muy interesante, pero sería muy interesante si estuviera en otro país. Aquí es un desastre. Es un desastre porque mientras la Corte no declare la inconstitucionalidad, son válidas las reformas. Entonces, por eso urge que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero si, como te digo, va a mandar a sus huestes, como ya lo hizo cuando tomó los pozos petroleros, como ya lo hizo con el plantón del Paseo de la Reforma, como ya lo hizo también cuando bloqueó... No necesita. No, ¿cómo no? ¿Cómo que no tiene...? Maneja tiempos. Ahorita ya se cerró el Congreso. Sí, no, pero me refiero a la Corte. Ah, correcto. No, me refiero a la Corte. Correcto. Si tú mandas a que no pueda sesionar la Corte, de hecho, estás cometiendo un golpe de Estado. Porque tú cuando impides... Bueno, lo que pasó, que uno de como dijo Porfirio Muñoz Ledo, creo que fue Porfirio, ¿no? Correctamente, que dijo, esto es como un golpe de Estado. Claro. Es decir, lo que pasó fue como un golpe de Estado. Pero ahora, Sí. dices, la Corte tiene que declarar, como por ejemplo está sucediendo con la primera parte del Plan B, Sí, ya. que el ministro Pérez Dayán Digo, va para atrás. está diciendo ya en la sustancia, no en la parte de anular En por el el fondo, momento. no, sí. No. Pero, otra vez, solo se refiere a los casos de Coahuila y del Estado de México. Habrá que ver cómo se maneja el tema de manera más general. Sin embargo, lo que tienes tú es una flagrancia, una especie de casi una provocación. Es una provocación. A ver, están provocando a la Corte para que la Corte resuelva la inconstitucionalidad, para que entonces pueda decir el presidente, son traidores a la patria. Y entonces, como ya lo hicieron ahora varias veces, que han inclusive quemado las figuras de la presidenta de la Corte, ¿no? Van a bloquear la Corte. ¿Por qué? Porque lo que no quiere también el gobierno es que muchos asuntos sumamente delicados, son como 23 asuntos muy, muy delicados, los guardó siempre Saldívar. Y ahora esta mujer, esta gran patriota, va a sacar los asuntos. Lo último que quiere el presidente es que esos 23 asuntos también se declaren inconstitucionales. Por eso yo estoy convencido que la única manera que tiene para suprimir esto es bloqueando a la prensa, a la Corte, para que no pueda deliberar. Esa es mi gran preocupación. Que no vayan a bloquear la Corte mandando a... Yo tengo plena fe en la Corte, debo decirte. Yo también. Y yo creo que la Corte va a prevalecer y la Corte declarará qué es inconstitucional y qué no es. Porque ese es su trabajo. Sí, claro. Finalmente, no hay que confundir. Se le atribuyen todo tipo de epítetos y todo tipo de adjetivos, algunos muy ofensivos, por cierto, que merecerían pues un trato más respetuoso para la Corte de Justicia y que se aplican mejor al crimen organizado u otros más. Y sin embargo, se trataba de la Corte, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que la Corte va a resistir. Si acaso, yo lo que espero es que haya un proceso en el cual la gente se sienta parte de la Corte y la Corte se sienta parte de esta... de la gente, de la sociedad entera. De los 11 ministros, 8 ya declararon la inconstitucionalidad. Sí, entonces, esos 8 son héroes de la patria. Yo estoy contigo que la Corte va a resistir.
Y no tengo la menor duda. Lo que me interesa y lo que me preocupa es que no vayan a acercar la Corte para que no pueda deliberar, como hizo López Obrador cuando bloqueó el propio Senado de la República. Pero entonces para que no habremos la el sociedad. Mismo número de mexicanos que fuimos allá iba yo. Sí. en noviembre sí. y que fuimos en febrero a expresar sí. nuestra confianza en la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Ok. Nadie me ha podido contestar bien. A ver si ustedes tengo suerte. ¿Qué es lo que está pasando con López Obrador, con las iniciativas de leyes que ha mandado, algunas ya rechazados, como quiere cambiar la ley una vez que está rechazada para que lo acepte el Congreso en mayoría simple? ¿Qué es México hoy? ¿Qué quiere hacer López Obrador? ¿Socialismo, autoritarismo, democracia como nunca en la vida del mundo? ¿A dónde quiere llevarnos López Obrador con todo esto? Bueno, a mí me queda muy claro que él, cuando él dice que hay que irnos a vivir a Cuba porque Cuba es un Edén, ¿verdad? Yo creo que lo que él quiere es instalar una dictadura comunista. La canción lo que dice es que Tabasco es un Edén. Exactamente. Tabasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Bien corregido, sí, así más es. que Cuba. Sí, pero entonces yo creo que lo que él quiere es instalar una... A ver, fíjate... Pero a ver, no, te quiero, eres mi hermano, no la hagas de escritor. No. Es una mamada, eso ya no existe. Y menos siendo socio de los gringos y todo lo que quieras. Eso es otra cosa. No, a ver, cualquier presidente con 5 gramos de inteligencia, no puedo ser comunista porque soy socio de los gringos, de los canadienses, soy vecino de ellos y cruzo un charquito y ya somos del mismo lado. Ok, no puedo yo hacer eso, pero sí puedo hacer yo creo que eso no está en los libros, es decir, nadie está pensando que nos declaremos comunistas. Y nadie está pensando, a pesar de las expresiones de simpatía que se puedan tener por Cuba o por Nicaragua o por Venezuela, etcétera, que son, por cierto, casos muy diferentes unos de otros, ¿no? Sí, seguro. Y tienen una raíz diferente y una historia diferente. Sin embargo, yo te diría que no se está planteando eso. Yo creo que hay un realismo íntimo, un realismo profundo que hace que eso ni siquiera se plantee como opción. Pero por otro lado, yo no creo que esté en las mentes de las gentes, de la gente de la 4T, del propio presidente de la República. Estamos hablando más bien de una deriva autoritaria, en donde afecta la calidad de la democracia y en donde la expresión pues, más transparente y más brutal fue el sábado, con el proceso legislativo. Es decir, eso violentó no solo a los políticos y a quienes estaban ahí en ese momento, sino violentó a toda la sociedad mexicana. Nos hizo sentir que habíamos retrocedido profundamente en términos de la calidad de nuestra vida democrática. Entonces, de eso estamos hablando, de una deriva autoritaria en donde está perdiendo la democracia. Entonces, ¿somos una democracia? Sí, en gran medida. Tenemos la libertad para hacer todo lo que queremos hacer todos los días, etcétera. Pero hay algunos aspectos en los cuales cada vez más la participación del gobierno en la vida pública y en la vida también íntima de las personas está causando un deterioro de la calidad de la democracia en México. Yo estoy de acuerdo con tu deriva autoritaria. Sí.